Octavio Pacheco desplaza el imaginario cervantino hacia una geografía tropical, atravesada por plátanos, palmeras y una luz intensamente caribeña. No ilustra a Don Quijote, lo traduce. En ese cruce entre referencias europeas y visualidades locales, emerge una pregunta sobre cómo el Caribe reescribe los relatos heredados y produce sus propias formas de imaginación. Señoras, señores, a continuación, literatura para entender el mundo. Carlos Granés de Colombia, Andrés Newman de Argentina y Jochi Herrera de República Dominicana conversan con Antonio Sáez Delgado de España. Entre la ficción, el ensayo y el pensamiento, esta conversación propone una mirada a la escritura como herramienta para interpretar el presente y sus múltiples capas. Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a retomar las mesas, un poco cegados esta vez, pero vamos a avanzar con esta mesa que tiene un título realmente extraordinario, Literatura para entender el mundo, lo cual nos hace pensar que realmente podemos aspirar a entender el mundo, o que el mundo es entendible o es comprensible. Muchas veces hablamos del mundo que remite a un espacio físico cuando en realidad queremos hablar de un tiempo, que es nuestro tiempo. E intentar entender el mundo es intentar también entender nuestro tiempo, el tiempo de vida que tenemos. Tenemos aquí a tres autores que se empeñan en intentar entender el mundo. Tres autores que tienen una característica común, al menos, en sus geografías humanas, en sus biografías, que es el hecho de estar entre dos países. Tenemos a Carlos Granés, colombiano-español, tenemos a Andrés Newman, argentino-español, y tenemos a Jochi Herrera, dominicano-estadounidense. Es decir, han estado los tres entre dos geografías, navegando entre dos culturas y dos geografías. Intentar entender el mundo, sea a través de la literatura o de cualquier otro espacio, nos devuelve un poco un pequeño punto, un pequeño grano de esperanza. Todos aspiramos, tenemos la esperanza de entender el mundo, de entender nuestra vida, de entender nuestro tiempo. Lo que pasa es que yo siempre que oigo la palabra esperanza recuerdo una frase de John Berger, un escritor y crítico de arte británico que me interesa mucho, que dice algo así como: la esperanza es un acto de fe, pero los actos de fe hay que sostenerlos en acciones concretas, Y me gusta pensar que los libros de nuestros tres invitados son acciones concretas para sostener ese acto de fe de intentar comprender el mundo. Es verdad que los libros son indagaciones personales, políticas, sociales, familiares. Es verdad que los libros probablemente no nos dan mapas, no nos dan respuestas, nos dan preguntas, nos sirven de brújula en todo caso. Es verdad también en todo caso que la literatura lo que hace es complicar o matizar lo que muchas veces se nos presenta de una forma excesivamente simple o simplista, y de todo esto pues vamos a intentar hablar. También es cierto que hay libros que nos descubren una realidad nueva o que nos hacen entender una realidad nueva. Pienso ahora, por ejemplo, en una célebre anécdota del escritor catalán Josep Pla, que era un hombre que vivió en un contexto rural en el siglo XX, en Cataluña, un hombre que iba con una boina, un bastón, y que hizo un viaje a Nueva York, no para ser feliz durante un mes, como Bad Bunny en verano, sino para escribir un texto sobre Nueva York. Y a mí Josep Pla me explicó, me hizo entender Nueva York en una frase. Él llegó a Times Square, vio todo aquello y dijo esta frase: ¿y todo esto quién lo paga? ¿Todo esto quién lo paga?
En esa frase creo que podemos entender lo que es Nueva York, lo que es el sistema capitalista, lo que es el modelo del que él venía, un modelo rural, del campesinado. Nos explicó, nos hizo entender todo ese lugar apenas con una sola frase. Carlos Granés, desde Colombia y desde España, se esfuerza desde hace años, y yo soy su lector desde hace años, por explicar a través del ensayo cómo algo así como la historia cultural, podríamos llamarla de alguna manera, él es antropólogo de formación, la historia cultural nos explica también muchos de estos misterios de aquello que llamamos realidad, cómo la cultura se mezcla con la política, cómo el poder anda a veces más cercano o más alejado de las formas y de los diversos lenguajes de la cultura, hasta convertir muchas veces la cultura en una especie también de mitología política, por decirlo así. Andrés Newman, por su parte, desde Argentina, pero más desde España, porque él se ubicó en España cuando era adolescente, Andrés Newman de alguna manera me parece que representa como una encrucijada. Una encrucijada porque su literatura para mí, y también la sigo hace muchos años, está llena de cruces, de fronteras, entre géneros, porque ha hecho poesía, cuentos, narrativas, aforismos, ensayos, crónicas, y luego también porque son cruces entre muchas dinámicas diferentes, lo personal, lo íntimo, lo familiar, lo societal, lo político, la memoria, un cruce continuo. Y finalmente Jochi Herrera, desde la República Dominicana o desde Estados Unidos, donde ha vivido muchísimo tiempo, nos acerca un ensayo basado en una perspectiva que mezcla lo científico y lo humano. Él es médico de formación y esa base científica está siempre presente. Acaba de publicar un libro titulado Carne y alma, que tiene como subtítulo Imágenes de la corporalidad, y que de alguna manera nos invita a ver o a analizar la realidad e intentar entender el mundo a través del cuerpo. Luego le preguntaré por esto. Andrés, te voy a preguntar a ti por primera para comenzar esta conversación entre todos. Andrés es un hombre que además que tiene dos acentos, ayer nos lo demostró, que pronuncia a la perfección. Tiene el acento argentino y el acento de Granada, de España. Podríamos decir que en términos de acentos es perfectamente bilingüe. Andrés, me gustaría preguntarte... Incluso bífido. Bífido. Me gustaría preguntarte, tú eres de los tres, digamos, el que se ha acercado a más géneros, el que ha practicado más géneros literarios de los tres. Me gustaría preguntarte cómo esos diversos géneros te sirven para acercarte a determinados aspectos o, volviendo al tema, para entender el mundo. ¿Entiendes el mundo igualmente desde una novela, que desde un libro de viajes, que desde un aforismo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos y por organizar el desconcierto, y felicitaciones una vez más por este maravilloso festival en el que estamos siendo irracionalmente felices. Cuando pienso en la idea de entender el mundo, se me ocurre que, por empezar, habría que matizarlo, porque creo que la literatura más bien consiste en atribuirle un sentido o inventarle un sentido al mundo. No el mundo como un texto dado que está esperando a ser leído, sino el mundo como una especie de magma ilegible hasta que alguien propone una gramática, una lengua, una lógica, una estética, una sensibilidad para poder volverlo inteligible. Como un libro que no tuviese texto hasta que alguien lo abre y trata de leerlo. En segundo lugar, hablaste de esperanza y me acordaba de un poeta español muy querido y que tú conoces bien, que fue Ángel González, que tenía un libro titulado Sin esperanza, con convencimiento. Y creo que el acto de leer y escribir tiene mucho que ver con eso. No con la débil ingenuidad de la esperanza, que es muy fácil de refutar. Si tenemos esperanzas, podemos caer fácilmente en la desesperanza. Pero si tenemos convicción, eso es más difícil de derrotarlo. Y en todo caso, creo que el mero acto de leer o escribir un libro ya es un acto de esperanza, no importa lo oscuro que sea ese libro. Es decir, no existen los libros esencialmente pesimistas. Lo pesimista es no leerlos, no escribirlos. Y escribirlos y leerlos consiste en
confiar en que el sentido todavía es posible. Cuando tú me preguntas esto de los géneros y de si los géneros modifican la aproximación al mundo o su posible comprensión, se me ocurre, por un lado, invocar aquí, ya que hablabas de autores catalanes, a la gran narradora, para mí gran narradora, Cristina Fernández Cubas, que tiene un cuento delicioso que me gustaría resumirles muy brevemente. Solo voy a tardar 25 minutos. No, no es verdad, es un microrrelato, así que va a ser breve. Se titula El viaje y es la historia de una familia que vive enfrente de un convento. Y en ese convento habita una abadesa que es Fama, que hace 25 años que no asoma la cabeza de ese convento, que se la ve a través de una celosía y que probablemente pasará el resto de su vida recluida. Y desde el balcón de esta casa observan los movimientos de las monjitas en el convento. Hasta que un día suena la puerta de la casa, se abre y, para sobresalto de la narradora, aparece la abadesa. Y perpleja, la protagonista le pregunta qué desea y la abadesa le responde que le gustaría ver su convento desde el balcón. De manera que la invitan a pasar al balcón, ella se asoma y guarda silencio durante varios minutos y después sonriendo dice, es muy bonito. Y vuelve a encerrarse en el convento y no vuelve a salir nunca. Y dice Cristina Fernández Cubas que es el viaje más largo de todos los largos viajes del que ha tenido noticia. Bien, ¿qué hace la abadesa? Tratar de entender el mundo, cambiar de punto de vista. Ese pequeño gran desplazamiento, minúsculo pero crucial, que supone el ponerse en otro lugar, en otra perspectiva o en otro género, creo que causa una modificación sustancial en nuestra manera de entender el mundo. Y en el caso de los géneros literarios, creo que son como viviendas contiguas o vecinas desde las cuales se pueden ver las otras. Mi sueño siempre sería como habitar un poco la frontera o el balcón, y del mismo modo que voy y vengo de una orilla a la otra hasta no saber en cuál estoy, o a veces me ahogo en mitad del mar, creo que el género que más me interesa es aquel que colinda con todos los demás y que en lugar de elegir orillas trata de sumarlas, de articularlas de algún modo. Has hablado, Andrés, has hablado de una idea que me parece fundamental para el tema que vamos a abordar y que está presente en vuestras obras, que es la palabra desplazamiento. Desplazamiento, ¿no? En libros de Carlos, como Delirio Americano, como El rugido de nuestro tiempo, está también muy presente ese concepto del desplazamiento, de cómo ver América desde dentro, desde fuera. Pero yo te quería preguntar, para empezar a conversar contigo, por el título de este último libro, El rugido de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un animal salvaje, nuestro tiempo es algo que debemos temer. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, a mis compañeros de panel, al público y a los organizadores. Y sí, yo creo que el rugido es el sonido atemorizante que hace un mundo que se desordena, un mundo que empezamos a desconocer o que empieza a cambiar de forma tan abrupta que empieza a resultar un escenario un tanto desconocido, ¿no? Cuando me preguntan a qué tipo de desorden me refiero, menciono, por ejemplo, el posible fin del multilateralismo, el orden mundial que rigió al mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que ha dado paso a otro sistema multipolar en donde los grandes hegemones empiezan a ejercer su influencia en sus regiones, en base al poder económico y al poder militar. Eso es novedoso y es atemorizante. Estos hegemones rugen. Y cuando rugen, los países más débiles pues tienen que estar atentos, no temblar, pero sí estar atentos porque sus rugidos representan amenazas. Por otro lado, el mundo se ha desordenado a nivel político, a nivel de nuestra política local se ha convertido en un espectáculo curioso, ¿no? Nuestros políticos ahora hacen cosas que eran impensables hace tan solo unos 15 años.
los vemos bailar, cantar, hacer TikTok. Pareciera que compiten con las estrellas del espectáculo por arrastrar fans y no votantes. Han perdido cierto sentido de responsabilidad pública, de sobriedad, y se esfuerzan por ser más bien influencers, ¿no? En el caso de Colombia, incluso casi que reggaetoneros. Esto es desconcertante, porque lo ideal, ahora yo lo veo con nostalgia, ¿no? Estos políticos que eran aburridos, que eran sobrios, que se vestían de corbata, que uno decía, pero qué señor tan insípido, tan falto de gracia. Bueno, ahora yo extraño eso, no te imaginas. Yo ya estoy un poco harto de ver qué nueva excentricidad o con qué nuevo espectáculo performático estridente nos va a salir un presidente o un aspirante al poder. Eso es otra cosa desconcertante en nuestro mundo. Y un tercer orden, o un tercer desorden más bien, creo que se ve en el campo cultural. En el campo cultural hemos asistido a una mutación muy paradójica, porque la cultura solía ser un espacio libertario, de experimentación, de riesgo, ¿no? Es más, quienes nos metemos en esto lo hicimos sobre todo, no por el dinero, desde luego, no hay dinero acá, sino por la libertad, porque podemos tener un estilo de vida más liberado de tabúes, de convenciones y demás. Podemos explorar más cosas. Tenemos, digámoslo así, más espacio creativo, no solo para escribir libros, sino para vivir, ¿no? Sin embargo, el mundo cultural hoy en día se ve asediado por ciertas causas morales que le imponen un deber ser al creador, ¿no? Se le impone cierta horizonte moral que debe defender para apuntalar la sociedad que se desmorona y para hacer del público un buen ciudadano. Eso es raro, eso es nuevo. Eso es una mutación muy reciente del gremio cultural. Antes los artistas nos escandalizaban, ahora nos escandalizan los políticos. Eso es absolutamente paradójico, ¿no? Entonces, esos tres niveles de desorden están produciendo un rugido, un ruido desconcertante que nos tiene un tanto perdidos. Y claro, mis libros intentan ser una suerte de brújula que de alguna manera nos dé coordenadas para ubicarnos en estos nuevos escenarios tan desconcertantes. La realidad ruge, Carlos, la realidad ruge, nos acecha muchas veces, nos atemoriza, pero también, Jochi, rugen los cuerpos. Los cuerpos también rugen, también crujen. De hecho, el cuerpo es uno de los elementos fundamentales en la cultura de nuestros días, en la creación de nuestros días, el interés por el cuerpo como archivo también, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, después de escribir un libro como Carne y Alma, Imágenes de la Corporalidad, me gustaría preguntarte si tú crees que es posible entender el mundo, interpretar el mundo a través de la clave del cuerpo. Es decir, ¿cómo existe alguna relación entre el cuerpo como una especie de territorio que puede ser fuerte, pero que puede ser frágil, que es vulnerable, sobre el que el tiempo pues actúa, evidentemente, si a partir de ese cuerpo interpretas el mundo? Bien, bueno, gracias, Antonio. Esta es creo que la tercera vez que compartimos un panel y tú eres fantástico en esto, y gracias al público de quedarse hasta las 5 de la tarde un domingo escuchando estas cuestiones tan esotéricas. Mira, efectivamente, has dicho que el cuerpo es huella, es escenario. Hay una bilateralidad entre la realidad del cuerpo, en la cual nosotros como individuos forjamos en nuestro cuerpo nuestra historia, nuestras memorias, a través de los sentidos percibimos, pero también emitimos. El cuerpo es un emisor hacia el entorno inmediato y hacia la sociedad en general. Pero al mismo tiempo ese cuerpo es transformador. A través de la historia hemos visto los significados que los símbolos corporales han adquirido, desde la belleza, entre comillas, que cambia dependiendo del siglo, el color, la forma de caminar. Entonces yo creo que, y esto lo ha dicho Le Breton y un montón de autores, yo creo que el cuerpo representa, no porque yo sea médico, representa un instrumento, un escenario ideal para entender el mundo.
Y quiero aclarar que el título de nuestra charla, hay que aclararle al público que nosotros no pretendemos, o yo por lo menos como escritor, no pretendo educar a nadie a cómo entender el mundo. Porque les confieso que muchos de mis textos me ayudan a mí a entender cosas. Y lo que pretendo como escritor es que quizá alguien se sienta desafiado, motivado y haga lo mismo. Pero en efecto, te puedo hablar, por ejemplo, de los sentidos. Me atraen los sentidos. Yo veo un sentido asentido dentro de los 5 sentidos. Me explico. Por ejemplo, la visión. A mí me interesa la ceguera de la visión. No la ceguera médica, me interesa la ceguera que el chorro de imágenes constantes que nos llegan cada día nos ha hecho ciegos. Nos han bloqueado ver más allá. Y se hablaba en el último panel de eso, ¿no? De lo que no se quiere ver. Entonces me interesa esa parte del sentido de la vista. Precisamente para que empezamos a ver lo que hay que ver y transformemos el mundo y nosotros mismos lo entendamos mejor. Lo mismo pasa con la audición. A mí me atrae el silencio, no la audición. Me gusta la música, soy melómano. Pero me interesa el silencio porque estamos bombardeados de basura, de ruido. No solamente ruido físico como en nuestro querido país, sino ruido de mentiras. Entonces, esos son algunos ejemplos de los muchos que pudiéramos buscar para a través de nuestra corporalidad entender ese mundo y quizás de alguna manera optimistamente hacerlo un poquito mejor. Y todo eso lo haces desde ese cuerpo como una especie de mapa y de territorio al mismo tiempo sagrado y vulnerable al mismo tiempo, ¿no? Es curioso porque Andrés, tú escribiste una frase que he leído en algún sitio que dice: el cuerpo es nuestra primera forma de interpretar el mundo. El cuerpo es nuestra primera forma de interpretar el mundo, que se vincula mucho con toda esta especie de teoría de la corporalidad de Hochi. ¿En qué contexto escribiste esa frase? ¿Lo recuerdas o qué? Afortunadamente no, pero... ¿O qué estaba por detrás? Pero sí que te puedo citar más bien un libro que escribí que tal vez sintonice con estas cuestiones que estamos hablando, que se llama Anatomía Sensible. Sí. Tal vez fue a propósito de ese libro, que es un libro sobre el cuerpo también y sobre cómo se representa históricamente el cuerpo. Las representaciones estéticas y artísticas del cuerpo son toda una declaración política y los cánones de belleza que se han ido imponiendo a lo largo de distintas épocas nos pueden decir mucho del modo de leer el mundo de cada época. Por ejemplo, damos por sentado que un cuerpo bello, hermoso, armónico es un cuerpo, digamos, que se aproxime al de los primeros desnudos de Occidente, que son los griegos, ¿no? Vemos un cuerpo, digamos, helénico y asumimos que es un cuerpo irrefutablemente bello y de hecho son cuerpos que de algún modo guían las compulsiones vigoréxicas, los gimnasios, ese imaginario, digamos, que se impone todavía hoy como ideal de belleza y de fuerza. Bueno, esos cuerpos que eran masculinos y jóvenes eran cuerpos perfectamente preparados para el combate y la competición. Es decir, para ganar medallas y batallas. Y era ese el ideal de belleza, un cuerpo útil, funcional a necesidades de un Estado o de un país. Por eso eran cuerpos jóvenes, masculinos y ágiles y fuertes, porque podían cumplir con la tarea de la competición y la guerra, ¿no? Y ahí de pronto esa belleza se nos vuelve siniestra, oscura, nos permite repensarla, ¿no? Entonces, bueno, Anatomía Sensible es un libro que trata de pensar cuál es nuestro canon de belleza ahora y tratar, digamos, de desphotoshopear nuestro imaginario. Me interesa a mí mucho esa cuestión, ¿no? De por qué en una época en que objetivamente, desde el punto de vista de la ciencia anatómica, desde nuestro conocimiento médico, nunca hemos sabido más del cuerpo en toda la historia de la humanidad y nunca lo hemos representado de forma más homogénea. Es decir, que el Photoshop se vuelve una suerte de amnesia anatómica que genera problemas que ya no son físicos, sino estéticos, políticos e incluso literarios, ¿no? Entonces, Anatomía Sensible juega con ese intento de preguntarse qué literatura se puede hacer del envejecimiento, de las arrugas, de las estrías, de la gordura, de todo eso que Photoshop trata de eliminar. Digamos que para mí, por lo menos, lo que Photoshop elimina, la poesía lo ilumina. Y por otro lado,
Sí, compartimos, ¿no?, esa inquietud, supongo. Y también esos cuerpos reales. Y luego una cuestión que me interesa también es lo que comentabas del orden y el desorden. Estaba pensando hasta qué punto, no sé qué les parecerá a ustedes, uno de los grandes temas de la literatura desde la Edad Media en adelante es el desorden del mundo. Se presupone que hay como un tiempo pasado que estaba ordenado y el presente viene a desordenarlo. Y yo sospecho que eso es, más allá de que hay épocas más convulsas que otras, porque todo tiempo presente todavía no ha sido leído. Está pendiente de interpretación y el pasado nos parece más ordenado en tanto que ha sido leído, interpretado y que tenemos una teoría acerca de él. Y estaba pensando, por ejemplo, en mi época preferida de mucha literatura y mucha música, que son los años 60, ¿no?, que identificamos con muchos tipos de felicidad, física también, el pop, la poesía, el cine, la ropa, la experimentación sensorial. Y los 60 es una época que viene de una posguerra mundial, que está en mitad de una guerra fría, que tiene una amenaza nuclear y tiene un grado de incertidumbre inmenso y que ahora vemos como claramente inteligible, ¿no? Quiero decir, fue una época sumamente desordenada que ahora hemos ordenado en los estantes de nuestra idea de la historia. Me pregunto, ¿qué harán si el mundo sobrevive dentro de 40 años con nuestra desordenada época? Es verdad que a veces parece que es difícil entender o analizar o interpretar el presente, pero libros como los de Carlos o los de Hochi, especialmente, que son ensayos más duros, digamos así, yo creo que nacen también con esa vocación de interpretar el presente, de anclarse en el presente, ¿no? Carlos tiene una frase en la que hace una especie de autorretrato, no sé, que dice: un ensayista es alguien que no soporta no entender el mundo que lo rodea, que no soporta. Tal cual, que siente una especial irritación ante la ignorancia, que sencillamente no soporta no entender el presente, el mundo que lo rodea. Yo creo que esa es una necesidad cognitiva universal, nos pasa a todos, quizás al ensayista con especial persistencia. Pero para explicar esto yo siempre pongo un ejemplo que creo que es muy explícito. Yo les pido por favor que piensen en una película de terror, y en una película de terror bien mala, la peor película de terror que hayan visto. ¿Cuál es la escena típica de una película de terror? Bueno, es alguien que está solo en un sitio, en su casa, y de pronto oye un ruido, ¿no? Oye un ruido misterioso en el desván o en el sótano, siempre es o arriba o abajo, o por allá en el bosque. Siempre tiene que desplazarse. Y el idiota, en lugar de salir corriendo, en lugar de ponerse a salvo, va y mira. Es estúpido, ¿no? Es absolutamente irracional que vea algo amenazante y en lugar de huir, de tomar la dirección opuesta, va a mirar. Y lo peor de todo es que esta escena se repite en todas las películas de terror y siempre funciona porque siempre apela a una necesidad cognitiva universal. Y es que no soportamos no entender. Preferimos arriesgar la vida a quedarnos sin saber qué carajo es lo que está rugiendo ahí abajo. Tenemos que ir a verlo. Entonces, por eso todos de alguna forma somos un poco ensayistas. Es decir, a todos nos interesa entender el mundo. A todos nos interesa o no nos aguantamos esa cosa que chirría y que genera desconcierto. ¿Qué carajos es eso? Yo no me quedo sin saberlo. Me va a comer un monstruo. No me importa. Voy, bajo y veo a ver qué diablos es la cosa. Eso es para mí el porqué del ensayo. ¿De dónde sale el ensayo? A veces me pongo un poco más sesudo y hablo de Montaigne y del nacimiento de la subjetividad y del ejercicio de construir un yo que se opone al discurso hegemónico del poder y demás, pero creo que me parece más útil para entenderlo la película de terror. En realidad el impulso del ensayista nace de esa cuestión muy física, ¿no? De esa pulsión de no entender, ¿no? Y volvemos al cuerpo, esa pulsión de no entender, ¿no? De no conseguir comprender. Y que tiene mucho que ver con la alegoría platónica de la caverna. Por supuesto, y también, en tu caso, con la ciencia. Con la ciencia. A mí me gustaría preguntarte, Hochi, ¿qué hay del médico
en el Hochi ensayista y que piensa en todas estas cosas. Hace 3 meses murió uno de los más grandes, para mí al menos, autores literarios de nuestro tiempo, el portugués António Lobo Antunes, que era también médico. Él era psiquiatra y eligió psiquiatría. Él fue médico porque sus padres le obligaron, él quería ser escritor desde pequeñito, y luego explicó, bueno, elegí psiquiatría porque era lo más parecido que yo imaginaba, ser escritor, ¿no? Ser psiquiatra. ¿Cómo afecta o qué relación hay, cómo son los vasos comunicantes del médico, del científico, del analista, del bisturí, de la exactitud de la medicina en ese análisis del cuerpo que haces en tu literatura? Bueno, hay un montón de ejemplos de médicos escritores, ¿no? Pocos escritores que continúan siendo médicos. Y afortunadamente o desafortunadamente, dentro de ese grupo estoy yo. Mis textos tienen que ver con la medicina y la ciencia en cuanto a la excusa que muchas veces da origen a otras cosas que no tienen nada que ver con ciencia. ¿Me explico? Es muy cómodo para el que maneja la enfermedad o la salud o que conoce el cuerpo, es muy cómodo recurrir a imágenes o experiencias o a lecturas sobre ese cuerpo y tú usar eso como un arma para escribir cosas que no tienen nada que ver. Es muy cómodo porque uno conoce, estudió y eso es lo que hace. Pero al mismo tiempo es un privilegio que te permite, si tienes la sensibilidad o como se llame, te permite dejar que la ciencia se escurra solamente un poquito. Y en mis libros creo que puedo contar 3 veces que habla el doctor. Yo intencionalmente trato de que el doctor no esté. El doctor Herrera y la ciencia está allá. El médico está allá. Pero obviamente llega un momento en que es imposible de separar aquello y se mezcla. Y lo hago así porque quiero que el lector entienda que no hay ni un dejo de dogma, ni de academia, ni de profesor de nada en lo que escribo. Ese es el intento que hago. Pero indiscutiblemente que la ciencia me lo facilita. Y también soy científico, no estoy negando eso para nada. También me ocupo de denunciar aquello que la ciencia no ha hecho bien. Y en particular, hablabas ahorita tú de las diferentes maneras que estamos viendo el cuerpo hoy día. ¿A ustedes les parece que los estudiantes de medicina hoy día aprenden la anatomía con imágenes tridimensionales digitales? Aprenden el cuerpo desde la mentira, o por lo menos desde su reconstrucción, por una serie de razones que no vienen al caso. Entonces a mí me preocupa lo que la ciencia no ha hecho o ha hecho mal respecto a la corporalidad, la medicina en general, etc. Y dejemos a un lado el tema económico, que es mucho peor todavía. Entonces, sí, juega el doctor muy convenientemente cuando quiere, pero también se aleja de eso que tiene que alejarse. ¿El doctor no aparece en tu literatura o no aparece con mucha frecuencia en tu literatura? Imaginamos que la literatura tampoco aparece cuando llega un enfermo cardíaco. Sin embargo, a veces los pacientes te hacen gestos, te dicen cosas que es pura literatura, si tú lo ves así. Ajá. Ya en una nota más biográfica, a mí me tomó muchos años entender que el doctor Herrera, cardiólogo, no tenía que esconder a Hochi Herrera, el escritor, sobre todo en mi vida en Estados Unidos, donde todo está cuadriculado, y tú no puedes pasar de ser el doctor con la corbata al escritor. Acá se me ha hecho más fácil, sobre todo a partir de la presentación de un poemario de Soledad Álvarez, que luego de terminar se me acercó una de sus amigas, que es mi paciente, a decirme: doctor Herrera, qué bello, yo pensaba que usted lo que era cardiólogo. Fíjense y fijaos, Carlos, Andrés y Hochi, llevamos ya vamos camino de la media hora y aún no hemos pronunciado, hablando de entender el mundo, interpretar el mundo, no hemos pronunciado la palabra identidad. No hemos pronunciado esta palabra, ¿no? Una palabra pesada, cargada de significado, muy erosionada y que forma parte del ADN de tus ensayos también, ¿no, Carlos? La identidad, las identidades nacionales, las construcciones, probablemente cualquier nacionalidad es una construcción artificial. Estamos en un tiempo en el que hay como una especie de competición de nacionalidad, ¿no? Y de nacionalismo también.
Me gustaría preguntarte por este asunto. ¿Cómo lo ves tú desde las dos orillas? ¿Y qué tiene que ver esta especie de carrera identitaria un poco loca en la que estamos con toda la cuestión de la batalla cultural, que es otro tema que atraviesa también mucho, sobre todo tu último ensayo? Sí, supongo que las identidades son un referente que nos ayuda a situarnos en el mundo, ¿no? Nos da algún tipo de ancla a la realidad y nos permite identificarnos con algo, o con una comunidad humana, o con una familia, o con una nación, o con un equipo de fútbol, ¿no? La identidad se puede nutrir de muchos ámbitos. Y en ese sentido es casi que un mal necesario. La necesitamos para tener una sensación de que hay coherencia en nosotros mismos y que esa coherencia nos permite retroceder en el tiempo y darle lógica, darle sentido y proyectarnos al futuro, ¿no? Que va a haber cierta permanencia de lo que somos en el tiempo. Pero el problema con las identidades es que a veces se petrifican, ¿no? A veces se petrifican y se vuelven hostiles a toda nueva influencia y a la diferencia. Y ese es el momento en donde este elemento, que puede ser positivo en tanto en cuanto nos da esa brújula para orientarnos en el mundo, se convierte en todo lo contrario, en algo que nos estanca y que nos petrifica y que nos clava en un mismo lugar y nos impide avanzar. En mis libros, sí, por supuesto, aparece ese tema y analizo casos sobre todo artistas muy preocupados por la identidad y muy preocupados por forjar identidades nacionales y de encontrar el ADN de la identidad nacional que va a servir para crear un arte estrictamente autóctono nacional que identifique a un grupo humano y lo diferencie de los demás. Y estos ejercicios son de alguna forma positivos porque sí, abren una ventana creativa novedosa, pero finalmente se convierte en una escuela que impide un nuevo dogma, que impide la experimentación y la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas artísticas. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que la identidad debe ser algo más fluido y que más que preocuparnos por el qué somos, debemos preocuparnos por qué más podemos ser, porque eso abre la vida a la experimentación y a la aventura y la hace bastante más interesante y nos da una actitud muchísimo más abierta hacia los demás. Y la enorme riqueza que viene de los otros, de otras culturas, de otros países, de otras identidades, pues no la perderíamos. Y creo que la gracia es esa, podernos nutrir de todo. Hay un grupo, o hubo un grupo artístico en Brasil en los años 20, 30, tuvo un desarrollo posterior con Caetano Veloso que se llamó Antropofagia, que justamente tuvo esa actitud, ¿no? Se propusieron no negarse ningún goce, ningún placer, ninguna influencia estética que pudiera ser positiva. Toda la digerían con estómago brasileño, luego todo iba a ser brasileño a la larga. O sea, se despreocuparon por la idea de pureza identitaria y de ser fieles a un legado estrictamente vernáculo, estrictamente brasileño, y el resultado, bueno, pues fue Caetano Veloso, ¿no? Fue una renovación de la música popular brasileña fantástica. Entonces creo que esa es la actitud que hay que tener con respecto a la identidad. En el fondo estás hablando de algo así como la posibilidad de la existencia de una identidad en tránsito, digamos así, ¿no? Totalmente. Fluida, Sí. has dicho. Fluida, sí. Sí, abierta a la experimentación, abierta a la influencia. Hay un texto además de Andrés, que si no recuerdo mal, hablando de la identidad, dices que la identidad no es un lugar o un local, sino que es más bien como un viaje. Recuerdo haber leído esto hace un tiempo, o sea, esta idea también de la identidad como un fluir, no un agua estancada, sino como algo que va cambiando. Sí, a mí me parece que la identidad muchas veces se trata como un a priori, ¿no? Como una esencia a defender.